Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos de Conversando en Positivo. Qué rico nuevamente poder estar con todos ustedes. Muchas gracias por estar apoyando nuestra nueva plataforma. Estamos aquí en MCA Radio, a los que nos escuchan, y también en MCA Televisión, a todos los que nos están viendo. Muy felices en una nueva edición de nuestros programas. Le quiero recordar, como siempre, que ya estamos muy cercanos de MCA Festival Mente, Cuerpo y Alma, el día 8, 9 y 10 de septiembre, que este año va a estar pero impresionantemente bueno. Tenemos casi 100 relatores en 9 salas paralelas, una sala de talleres con yoga, tai chi, biodanza, todo lo que ustedes quieran, un área también de alimentación saludable, un área verde con huertos para que aprendan a desarrollar huertos orgánicos, y bueno, una feria también con más de 100 empresas, emprendedores principalmente, de todo lo que es productos, servicios, tecnologías relacionadas al desarrollo humano. Así que no se lo pierdan, lo hacemos cada 2 años, hay un gran esfuerzo detrás, un gran equipo y casi 100 relatores que aportan con mucha generosidad, con su información de sabiduría, en forma gratuita, lo entregan, así que no se pierdan 8, 9 y 10 MCA Festival. Y a propósito de eso también tenemos un gran invitado que va a estar en MCA Festival. Una de sus frases es la siguiente: cuando dejemos de tratar solo el cuerpo físico y aceptemos que es necesario atender al alma humana para recuperar la salud, estaremos desarrollando una más medicina integral. Él es médico cirujano de la Universidad de Chile, conocido por promover una nueva visión de la medicina basada en el autocuidado de la salud, en mirarse a sí mismo, en el desarrollo de la actividad física, en incorporación principalmente de una adecuada alimentación. Es fundador de Medicina Consciente, una nueva visión de la medicina que contempla lo mejor de la medicina convencional y la sabiduría de las medicinas complementarias, enfocada en la salud del consultante, con activa participación de él y aplicada con excelencia por agentes de salud consecuentes. Su acercamiento a la medicina no tradicional lo llevó a estudiar en la Escuela Internacional de Medicina Oriental. Dice representar a un linaje milenario Kun Li, la ciencia de cómo vivir, del arte de vivir. Bueno, ha instalado en televisión, también como muchos de ustedes saben, el concepto de salud de manera integral, la que considera la nutrición en todas sus manifestaciones como algo posible, accesible, la medicina consciente e integrativa. Sostiene, entre otras afirmaciones, que las emociones negativas en conjunto con una alimentación poco adecuada puede causar enfermedades graves. Bueno, quiero presentar al doctor, a Ricardo Soto. Muchas gracias por estar con nosotros, una alegría. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por considerarme. Contrario, gracias por tu tiempo. Sabemos que hoy día corres ya porque hay mucha gente que quiere estar contigo, quiere tratarse contigo, justamente por todo lo que has transmitido en forma tan coherente. Gracias. Relacionando la salud con el desarrollo espiritual de alguna forma, ¿no? Uno está donde quiere estar y yo estoy aquí ahora. Muchas gracias. Bueno, también has estudiado medicina cuántica. Sí. Has sido acompañante holístico de pacientes terminales. Eso se llama Dharmashala, ¿no? Dharmashala significa lugar del Dharma. Es en el fondo el nombre de la escuela de mi maestra, de la doctora Sully Germain. Sí, claro, que nosotros la entrevistamos Conversando en Positivo. Lo sé. Una gran maestra. Para mí, por cierto. ¿Y cuál es, ya que estamos conversando, entremos un poco, cuál es la maestría y cuál es la sabiduría de la escuela que tú planteas? Vaya, gracias, agradezco muchísimo la pregunta porque pocas veces tengo la oportunidad de aclararlo. Yo me atrevo a nombrar públicamente o masivamente el linaje que represento hoy, ya aceptado como discípulo después de varios años al alero de la doctora, que es el linaje Kun Li. Y Kun Li se traduce literalmente como luz de la tierra, pero como bien decía, es el arte de vivir, así de amplio, así de hermoso, así de simple a la vez.
El arte de vivir implica mucho más allá de la salud, por cierto, comprender una visión holística, el Tao, el todo, donde el cuerpo no solo llega hasta el borde de la piel, expresa mucho más en lo sutil y por cierto hacia adentro, hacia donde buscamos en anatomía esa alma que pesa 21 gramos para algunos. Se encuentra, se considera que somos un todo como gran humanidad, un ser vivo, en este ser vivo del planeta que nos ampara. Y este linaje busca entonces la armonía de la naturaleza. Yo me he atrevido a nombrar algunos aspectos de este linaje Kunli muy amplios, propios de la salud, de la rama de la salud de este linaje, que es la bioenergética Kunli. Y por eso desde ahí se logra resonar o hacer resonar naturaleza en el cuerpo humano, y por eso las emociones son las que resuenan, desde ahí llegan o se manifiestan en el cuerpo físico. ¿Y cómo? O te pregunto primero si puedes profundizar un poco bioenergética, porque tiene que ver con la energía. Exacto. También, y cómo se relaciona la energía con el cuerpo. Me engancho con lo último. Bioenergética, el concepto real, originario, estamos hablando de un concepto milenario, realmente antiguo, más antiguo aún que la medicina china. Estamos hablando de la edad de los textos védicos, más o menos. Así, sobre 5.000 años fácilmente. Podríamos decir en un símil de un árbol, la bioenergética es el tronco, desde ahí ramas salen hacia la medicina china, la acupuntura, otras, por cierto, menos conocidas para nosotros en Occidente. La bioenergética, a simples palabras, es hacer o cómo resuena la naturaleza que nos compone en nosotros. Y como disciplina de medicina o para equilibrar la salud es hacer resonar esa naturaleza en nosotros. Cómo está la naturaleza, cómo está la primavera, cómo está el verano, cómo están todas las estaciones, todos los elementos en nosotros, hacerla resonar permite armonizar con la naturaleza. Y eso es salud. Pero en la práctica, ¿cómo haces resonar la naturaleza en el cuerpo? Se puede hacer de muchas formas. La bioenergética contempla así como disciplina 11 técnicas que no puedo ni da para conversarlas. No obstante, nosotros en Medicina Consciente intentamos, o al menos yo lo hago, promover en el fondo la conciencia. Esa es la gran herramienta terapéutica. Promover conciencia implica facilitar la decisión de cambio, porque no es que uno promueva el cambio, uno facilita, gesta en términos de gestión el entorno, el escenario más propicio para que la otra persona en su libre albedrío decida cambiar. Cuando uno decide cambiar desde un entorno amoroso, vaya que lo hace bien. Y eso es que reequilibra. Pero cuando tú hablas también de la bioenergética, me imagino, entiendo que uno tiene un cuerpo físico, tiene un cuerpo emocional, un cuerpo mental, pero también tiene un cuerpo alma, energético, ¿no? Por supuesto. Pero fuera del alma, digamos, como un doble etérico, que se dice. Eso tiene que ver también con la bioenergía, ¿no? De alguna forma lo que uno va recogiendo en ese cuerpo energético que después llega al cuerpo físico. Absolutamente. El cuerpo humano no llega hasta acá, como me lo enseñaron a mí en anatomía en la escuela de medicina. Y todo este cuerpo sutil llamado aura o cuerpo etérico, exacto. Existe, es evidente para algunos, otros tenemos que entrenarnos y se logra ver. Lo que es claro es que se logra sentir. Y tenemos que ser muy ciegos para no verlo, no quererlo ver. Está considerado, por cierto, eso es parte de la anatomía sutil en este caso. Claro. Y es de hecho lo que interactúa constantemente con el todo lo que nos une y por cierto con la naturaleza también. O sea, los impactos iniciales, emocionales, de la naturaleza, todo, primero llegan a este campo sutil, ¿no? Por cierto, o sea, llegan a este campo sutil, se acumulan muchas veces en nuestra alma y desde ahí se expresan en lo físico. Por ende nos dan la posibilidad, más allá de verlo como catastrófico, eso nos dan la posibilidad de prevenir,
de prever un escenario final, el estallido, eso que le decimos enfermedad, desde la medicina convencional. Claro. Y eso viene después de un proceso. De un largo proceso psicoemocional que no se ha sabido contener adecuadamente. Eso termina expresándose en aquello que entendemos por enfermedad. Y inicialmente, ¿cómo podemos proteger ese campo etérico para que los impactos emocionales de todo tipo no penetren? Hay muchas maneras, me imagino que la pregunta va como en la práctica. Sí, claro. Uno puede realizar técnicas puntuales, Taiyuki, por ejemplo, es algo poco conocido de China. Hay técnicas de distintas culturas que en el fondo sellan este campo energético y nos protegen de pasarnos en la forma de involucrarnos ante un consultante, por ejemplo, ante cualquier persona, porque una cosa es involucrarse adecuadamente y otra es asumir como propio aquellos problemas. Ahí nos desgastamos, ahí entregamos, o más bien mal entregamos, o permitimos una forma de absorción innecesaria o inadecuada de energía. Nos gastamos. Por eso es muy conocido que, no sé, los especialistas en psiquiatría terminan muy agotados después de su consulta, no solo por el tiempo físico, sino que por todo lo emocional. Y se deben hacer terapia entre ellos. Bueno, es cierto, más allá del mundo convencional, esto nos ocurre a todos los que interactuamos con personas. Entonces, es necesario sellar, buscar una forma de cómo protegernos. La mejor forma y más fácil es mantener un ánimo positivo, lleno de amor, realizar lo que uno hace con mucha pasión, con mucho amor, en una entrega real de amor sin esperar a cambio. Es lo que nos dicen todas las religiones. Y ahí tiene que ver también con lo que tú has dicho como 3 veces la palabra ya resonar. Sí. Tiene que ver también con resonar, con vibrar, me imagino. Vibrar. No resonar tiene que ver con vibrar, Sí, ¿no? por cierto, esto está de la mano y alineado con la teoría vibracional, donde todo vibra, esto que creemos que es sólido, nuestros pensamientos, nuestras emociones también, por cierto, vibran. Y por ende, esta agüita está siendo afectada por las vibraciones. Y vaya que hay vibraciones disímiles. Claro. Mencionaba el amor en un gesto amoroso, eso vibra muy alto, a alta frecuencia, logrando entonces una especie de escudo para energías más densas, de vibración más baja, como el miedo. Como el miedo, claro. Que es lo contrario, por cierto. Que de alguna forma el sistema principalmente tiene como forma de esclavizarnos el miedo, ¿no? Sí, pues, tal cual. El miedo es lo más invalidante, lo más limitante que existe. Hay gente que tiene todo su cuerpo físico adecuado, no obstante, si hay una buena cantidad de miedo no contenido en su mente, no puede salir de su hogar, se siente con pánico. Aquellos que han sentido una crisis de pánico saben a qué me refiero. Entonces, la mayor limitación posible es inundarnos de miedo. Y esto también se relaciona un poco a la medicina germánica del Dr. Hammer, Sí. que él planteaba justamente que los impactos emocionales primero llegaban a este campo energético, después se alojaban en el cerebro, Sí. y después de un proceso se alojan ya en algún órgano, ¿no? Es muy interesante. Yo no tengo conocimientos acabados ni sutiles al respecto de la nueva medicina germánica, pero por cierto que estamos hablando lo mismo. Así como si indagamos en cada una de las disciplinas, por llamarlo así, genuinas, honestas, que buscan autoconciencia, promover eso, llegamos todos al mismo camino. ¿Y qué es la medicina cuántica bajo este prisma? La medicina cuántica como tal, porque vaya que se ha tergiversado el nombre, ¿no es Sí, cierto? pues. Cuántico es poner las manos en una máquina, no. Claro, sí. Medicina cuántica, de hecho, al menos lo que yo conozco como medicina cuántica, el nombre original es Bhutan-Vidya, una rama de la Ayurveda, una rama que se dedicaba más al aspecto psíquico, por decir, no físico, dentro de la esfera del enorme mundo de la Ayurveda, la medicina de India. Bhutan-Vidya, entonces, es lo que Deepak Chopra, lo que Amit Goswami, esos grandes profesores, han
le han dado este nombre de medicina cuántica. La medicina cuántica se basa en teorías cuánticas, de la mecánica cuántica, de la física cuántica, donde quizás como generalidad el tiempo deja de ser lineal, ¿no? Y eso permite desde ya una apertura mental enorme, donde el tiempo cuántico, algunos sabrán de la teoría de las cuerdas, donde claro, pasó a ser de membranas, el universo pasó a ser multiverso. Entonces la maravilla de la decisión, cuando yo decido algo, la otra decisión se continúa de alguna manera en otro plano, y todo eso nos afecta, es maravilloso. Entonces la medicina cuántica se basa en un sutil movimiento o estímulo a nivel energético muy sutil, genera un efecto mariposa en todos esos planos, y por cierto resuena, nuevamente la palabra, en todos, en la sociedad como tal, porque muchas veces buscamos ser idílicamente así como el rol del presidente del país más influyente para lograr cambiar el mundo, y resulta que alguien en Chile, que nos miramos al menos, ¿no es cierto?, dueña de casa, puede cambiar el mundo, su propio mundo. Cuando entendamos que esto es replicable, que el macro es igual que el micro, que lo que es en el interior es en el exterior, lo que es arriba es abajo, dice la visión Kunli en sánscrito. La visión sistémica u holística, la matrix que dice el profesor Maturana, es lo mismo. O sea, aquel cambio que se genera en una célula replica y afecta a todo el organismo. Ese pensamiento nuevo que yo tengo hacia un cambio positivo va a afectar la sociedad completa. ¿Cómo, poniéndonos en el caso, en este momento nos están mirando muchas personas, nos están escuchando muchas otras, Qué bueno. ¿Cómo pueden ir aplicando la medicina cuántica en sí mismos? Sí, suena tan raro, así como, sí, la verdad es que es mucho más sencillo de lo que uno cree. Basta con aquel gesto precioso de decidir, es decir, usar conciencia, el libre albedrío para aquel día que parece más feo que todo, ese día de la mañana que se prevé muy malo, porque no sé, está lloviendo, hace frío, tengo que hacer algo tedioso. Bueno, ¿por qué no volcarlo en positivo? Y llevarlo a ser el mejor día de la vida. Y si uno lo decide y decreta honestamente, sin que ningún rincón de mi ser crea que no es factible, es decir, lo creo, lo creo. Se produce, claro. Se produce. La atención crea, la intención transforma. Entonces, eso es medicina cuántica, desde ya. Un gesto de cambio crea un mundo mejor, un día mejor en ese escenario del ejemplo que ponía. Ahora, bajo ese punto de vista que tú lo estás planteando, cada aspecto, no sé si la palabra es salud o no salud que uno tiene, tiene algún sentido también. Por supuesto, o sea, todo fenómeno. O sea, la enfermedad o la no salud viene para descubrir uno algún tema que uno tiene, ¿no? Tal cual. Todo fenómeno en la vida que nos ocurre tiene un por y un para qué. Se nos olvida muchas veces el para qué, buscamos incansablemente el por. ¿Por qué me duele la rodilla? Claro. Porque tengo un menisco roto. Ok, ¿y para qué le duele esa rodilla? No sé. Es que yo tenía planes y la rodilla se me lesionó, entonces voy a tener que estar en la casa. Bueno, parece que va por ahí la cosa. Deténgase a mirar por qué tenía que estar en su hogar y prestarle más atención a su hijo y escuchar a su señora. Y no solamente ir a la pichanga y a la final que tenía. Estoy llevándolo a un ejemplo súper bruto, pero
Es así de sencillo, buscar el para qué. Muchas veces creemos que el para qué es el propósito trascendental de vida. Y resulta que ese propósito trascendental de vida lo teníamos bien claro antes de los 7 años, cuando somos angelitos todavía. Y vale la pena recordarlo. ¿Qué decía yo cuando que me preguntaban qué quiero ser cuando grande? Yo me acuerdo el mío. Yo decía que quería ser científico loco. Y hoy me analizo, digo, estoy más cerca de eso. Va en la línea. Voy en la línea, estoy bien. Y hay hartas cosas que en medida que uno después analiza, agradeciendo, por cierto, el lineamiento y la oportunidad que me da de aprendizaje mi maestra, teniendo más clarificado ese propósito, si uno va sumando hacia él, los mares se abren, como dicen en algunas religiones. Entonces, volviendo a lo que conversamos hace un minuto, a las personas que nos están viendo, que tienen algún dolor, por ejemplo, que tengan dolor de cabeza, se les podría decir que observen qué está pasando con ellos en su vida, ¿no? Es re complejo decirlo, porque... no, pero que a lo menos se observen. Por cierto, hay que detenerse, porque ningún dolor es normal. En ese punto, la medicina convencional suele decirnos, pero mírese el carnet, ese dolor es habitual. Yo tengo más dolores que usted y viene la competencia. El dolor siempre es un aliado, así como la enfermedad es un gran maestro en sí mismo, que nos permite la oportunidad de reencauzar nuestra vida hacia ese propósito, hacia ese norte. Duele por que nos hemos desviado de ese norte y para reencauzarnos. Es decir, volvernos o hacer la pausa y preguntarnos de qué manera soy responsable yo de esto, que no es lo mismo que culpable, ¿no? Por supuesto. La culpa es pasiva, es lastimosa, generamos lástima, sufrimiento, autocompasión. Queremos autocomplacencia, exacto. No obstante, la responsabilidad es activa. La responsabilidad nos hace hacer un gesto de cambio, un movimiento. Entonces, vaya que es buena la pregunta, ¿de qué manera soy responsable o en qué forma estoy participando en esto que me duele? Sé que en un simple dolor de cabeza es difícil, no, claro, pero es mejor tomarse un paracetamol. Lógico, lógico. O hacer algo. Pero en una enfermedad más crónica, una enfermedad autoinmune, ¿de qué manera estoy yo participando en esto? Si no se encuentra fácilmente, hay que solicitar ayuda. Eso es factible. Pero siempre en el campo del desarrollo interno, la autoobservación es fundamental, ¿no? Por supuesto, por supuesto. No nos detenemos como antiguamente hacían los ociosos a mirar, los ociosos bien, en el buen concepto, ¿no? A observar, a contemplar la naturaleza que nos da todas las señales de cómo se debe vivir armónicamente, los hermanos menores animales, la naturaleza en sí, el mundo vegetal. Sí se comporta adecuadamente, armoniosamente con la vida misma. Sí. Nosotros nos alejamos de eso y por eso nos duelen las cosas. Es precioso verlo así. E intentar fomentar esa autoconciencia para reencauzar, vaya que realmente se acerca al buscar sanación como tal. Y ya entrando a lo que tú estás trabajando con tu equipo, ¿qué significa la medicina consciente? Vaya, gracias también por la pregunta. Medicina consciente tiene un propósito, que es el mío en realidad, que lo vuelco en colectivo. Es unir amorosamente la ciencia médica con la espiritualidad, algo que para nosotros nunca debió separarse. Y desde la época de René Descartes, ¿no es cierto?, se tomó el consenso de que, bueno, espiritualidad con las religiones, ciencia con los científicos. Y nos fuimos a las partes, nos fuimos a la parte como tal, a la subespecialización. Y entonces no podemos ver el todo, no podemos alejarnos. Si recuperásemos la espiritualidad, sí se puede contemplar el todo y por ende vernos como somos, más allá del cuerpo, como partimos diciendo. Esa es la visión, podríamos decir, de medicina consciente, que en el fondo es un grupo, una agrupación de gente honesta que buscamos brindarnos en el servicio hacia un consultante que busca justamente ese gran cambio, a veces consciente, a veces inconscientemente.
Y estamos creciendo. Y es bien bonito porque se ha dado todo para que crezcamos. ¿Y cómo, por ejemplo, si yo voy a verte como paciente, no sé si se dice paciente si en la medicina consciente? Uno puede ir como paciente, no obstante, nosotros le tiramos la pelota para que Porque, deje de serlo y claro, se vuelva porque activo. paciente viene de pasivo. De pasivo, de no hacer, de que me diga el médico, tómese claro. esta pastillita y listo. Vamos a hacer cosas. Claro. Y, Llego a tu consulta y ¿qué pasa ahí? Vaya, bueno, pasa que nos conocemos, pues. Nos conocemos. Yo no me creo ni superior, ni siquiera de par. Muchas veces la actitud de nosotros es incluso un poco más abajo del paciente, de esa consultante, considerándolo un real maestro, porque cuando uno se convence de que es factible aprender de mente ajena, esa historia que me va a comentar el consultante es para mí, me está enseñando. Y yo, al involucrarme adecuadamente, ya no necesito sentir ese dolor en mi vida. Es una tremenda oportunidad de crecimiento. Desde esa aproximación y teniendo esos parámetros, nos vamos conociendo, vamos indagando, mucho más allá de sus antecedentes mórbidos, ¿no es cierto?, que es la típica conversación de la anamnesis. Yo me atrevo a decir que buscamos una aproximación honesta a cómo está el estado del alma actualmente, en ese momento, y hacia dónde debiera ir, o hacia dónde va, o la tendencia de cambio. Perdona, ¿cuáles son como las características que podría ser un estado del alma? En equilibrio, desequilibrio, así de amplio, y en este desequilibrio lo que se busca de alguna manera es encontrar su esencia. Eso ayuda mucho, aporta mucho, en términos generales podríamos decir, a concientizar, a recordarle a ese consultante cómo es originalmente, porque habitualmente lo que ocurre es que nos hemos olvidado de ese camino original y por ende nos duele, hay dolor para reencauzar. Recordar el origen, vaya que es terapéutico. Y teniendo eso en mente, entonces, cualquier disciplina, técnica que se utilice posteriormente ya va concientizada. Que me van a decir, bueno, eso es sugestión. No, créanme que no, porque ya sabe el rumbo. Hay que recordar, volver a remember, así, volver a unir los miembros. Recordar el origen de aquello que nos hemos olvidado. Por eso cuando tú hablas de eso, recordar que en el fondo somos seres espirituales, que estamos en un cuerpo físico. Espirituales, que estamos en armonía con la naturaleza y que por cierto teníamos y tenemos un propósito trascendental muchas veces olvidado. Y puede hacer que un ingeniero comercial termine siendo un excelente difusor de la información de sabiduría. Conciencia, pues. Por supuesto, sí. Voy a que encontramos nuestro norte, nuestro objetivo de vida. Y eso es lo más terapéutico, porque si vamos en ese camino, ya no es requerido, no tiene la razón de ser el dolor. Interesante lo que dices, porque en el fondo, más que buscar, uno tiene que recordar. Recordar, tal cual. Desde esta visión somos todos repitentes de este gran curso. Somos todos porros de alguna manera que hemos repetido, algo que no hemos aprendido. Desde la visión cuántica ya no decimos previamente, ¿no? Claro. Hay pactos y todo. Exacto, exacto. Entonces tenemos que empezar a recuperar, y al recuperar, al ir observando que somos seres espirituales, tú ves que se produce inmediatamente transformación en las personas, en la observación del cuerpo, de las emociones. Quizás como el cuerpo reacciona tarde, lo que primero se nota es pasar de la intención a la decisión de cambio. Ahí viene algo mágico, porque yo lo decreto, lo determino, yo como consultante. Ya no tengo la idea ahí vaga, sino que estoy dispuesto a realizar cambios. En esa intención hubo un proceso de vencerse a sí mismo. Esa es la gran tarea que tenemos todos, vencernos a nosotros mismos. ¿Vencernos de qué? Vencer nuestros propios miedos. ¿Quién es nosotros mismos? Claro. Ese nosotros mismos, que en el fondo es el ego, claro. Vencerlo y llevar a que tome las riendas de nuestros caballos el que realmente sabe, el alma.
Si la toma no solo sabe conducir los caballos, como podría ser el ego, pero el ego no sabe a dónde va. Puede circular en círculo, andar en círculo. El alma, en cambio, sabe hacia dónde llevar los caballos. Y ahí viene la magia. O sea, más que vencer, entonces el ego es como saber manejarlo, que el ego no nos controla a nosotros. El ego es... Porque igual sirve el ego. El ego, podríamos decir de alguna manera, es enemigo que no queremos que tome el timón o la rienda. Hay que tenerlo bien cerquita, dormir con el enemigo, ¿sí? Hay que apreciarlo, hay que, en el sentido de tenerlo cerca, identificado. Es la mejor manera de estar atento a sus movimientos. Porque el valiente no es el que no tiene miedo, sino que el que sabe enfrentarlos, y para eso los tiene bien identificados. Eso es muy lindo y hace que uno sepa perfectamente cuándo habla el ego y cuándo no. La famosa sombra también que dice Carl Jung, ¿no? La famosa sombra, exacto, lo han dicho tanto, está ahí, está en todo. Tú, Ricardo, vas a estar en MCA Festival. En el festival, afortunadamente, te vamos a tener con 2 charlas. Una de ellas agradecido. Se llama Vida Consciente, una mirada de la vida desde la vida. Esa es una frase muy cool, la mirada de la vida desde la vida. Sí. Es precioso, porque en el fondo invita a que nos dispongamos a que la vida nos viva. Y no que estemos vivos, sino que empecemos a vivir activamente. En el fondo, tomar las riendas de nuestros caballos nuevamente. Sí, patudamente me atrevo a hablar de la vida. En el fondo es promover conciencia, ¿sí? Desde varios aspectos e incluyendo algo sutilmente de alimentación que me han ligado bastante, que por supuesto que vaya que es importante, pero tendremos que adecuarnos a los tiempos, por supuesto, claro, y a quizás cómo vaya fluyendo, por supuesto, de aquí a la fecha. Sí. Espero aprender mucho para enriquecer aún más esa exposición. Eso tiene que ver también, la conversación, tiene que ver también con lo que plantea Eckhart Tolle de vivir el momento presente, ¿no? De estar en el aquí. Hubo otros como Thich Nhat Hanh, el mindfulness, conciencia plena, estar aquí ahora tal como es, que en sánscrito estaba escrito hace muchos más años, miles de años, como ta, ta, ta. El ta, ta, ta que parece el profesor Girafales es en realidad aquí y ahora tal como es, sin juzgarlo. Esto es lo que hay, el presente. Entonces, sí, pues, eso es. ¿Puedes profundizar un poquito más para las personas que nos están escuchando y viendo? Porque hoy día se habla mucho aquí, ahora, pero sí, yo creo que muchos... Es fácil decirlo. Claro, pero quizás no saben cómo aplicarlo. En el fondo es empezar, como dice un tío del campo, a vivir de propio, vivir a propósito. Realizar cada gesto con 100% de conciencia o con el mayor grado de conciencia posible. Si me estoy lavando los dientes, me estoy lavando cada diente y no estoy pensando otra cosa. Si estoy aquí, estoy acá. Si bebo agua, percibo todo lo que me entrega el agua y logro intencionar el agua. Si estoy simplemente respirando, respiro a propósito, sintiendo y enriqueciéndome o nutriéndome del chi cósmico, de la energía. Me estoy nutriendo en ese momento. Pero como hacemos todo en automático, siempre pensando en el futuro, hay gente que cree que se relaja con el cigarro, cuando lo que hace que se relaje es el por fin respirar un poquito más a propósito, ¿no? Sí, con un gesto malo, pero se logró relajar porque hizo por fin la detención de estar presente en la respiración. Y hacemos muchas cosas a diario, en cada instante, incluso en aquellos momentos donde queremos estar quietos, es una quietud activa, no es lo mismo que no hacer nada. Entonces, estar con plena conciencia en cada momento es el propósito mayor de todo. Ahí se produce lo cuántico milagroso donde el tiempo se detiene. Por eso uno siente que en el campo el día dura más y aquí en la ciudad como que se nos pasa volando. Claro. Porque nos detenemos. Nosotros giramos en contra de las manecillas ese reloj que vaya que avanza rápido. Si lo detenemos porque estamos simplemente respirando, se produce un milagro.
sea, hay paz mental. Tú le das harta importancia a la respiración, lo que cierto. transmites permanentemente. Bueno, mi maestra, cuando yo angustiosamente buscaba ¿cómo puedo meditar, doctora? Porque eso es lo que necesito, mi mente anda muy rápido, no paraba en realidad. Y yo me quejaba porque no me podía poner en loto, porque como era pichanguero estaba todo lesionado y no me podía poner en posición de loto. Mi maestra me dijo, ¿no será mejor tener una actitud de vida meditativa? Vaya que sí. Fue el clic donde intenté, entonces desde ahí en más, estar presente. O sea, como una meditación activa, ¿no? Una meditación activa, meditación en movimiento, como promueve el Tao Tai Chi, por ejemplo, que son actividades en movimiento, a veces colectivas, a veces solitarias, que promueven meditación o escuchar el silencio entre los pensamientos, que es lo que a mí me gusta más como definición del concepto de meditar. Sí, pues bueno, ahí también hay mucha interferencia con el nombre, ¿no? O sea, la gente tampoco, muchas personas no saben qué significa meditar. Sí, porque yo me preguntaban hace 10 años y era poner la mente en blanco, qué maravilla, no pensar nada. Y no, pues es lo mismo que creer que estar quieto es no moverse. Es cierto. Es imposible dejar la mente en blanco. O sea, la mente no debiera estar en blanco. Cuando morimos, simplemente vaciamos ese vaso. Claro. Y también es un tema que me encanta, que va por la otra. Sí, pues después te lo voy a preguntar. Sí. Pero no, pues no es simplemente poner la mente en blanco, es escuchar esas pausas, porque esos pensamientos que parecen todos enganchados tienen pausas en otro tiempo, en un tiempo más lento. Una buena forma de sentido también es con la respiración, sentir las pausas. No necesito apurar la respiración, claro. Hacerla en continuo. Ver la pausa del ingreso y de la salida. Por supuesto, es lo mismo. Respecto a la que estabas hablando de nutrición, también tú eres un gran defensor de la alimentación saludable. ¿Cuál es la importancia de la alimentación saludable dentro de la medicina consciente? Vaya, qué pregunta. Somos lo que pensamos, somos lo que hacemos y somos lo que comemos. Por cierto que sí, dentro del hacer está el nutrirse. La nutrición, desde la visión Kunli, no solo proviene de la tierra, del chi adquirido de ahí, sino chi también para el chi o el ki, el prana, la energía, es lo mismo. Hablo más de chi por la cercanía a la medicina china. Proviene tanto de la tierra como del cielo. Por eso es que las personas sabias, ancianas de la China original, digamos, salen a la hora del pulmón a hacer tai chi a las plazas públicas, a nutrirse. Antes de tomar desayuno van a nutrirse del cosmos. Precioso. Y desde la tierra, vaya que es necesario saber cómo comer, como enseña la Ayurveda, por ejemplo, que es muy lindo, y qué comer, qué elegir para salir de las adicciones que tiene nuestro cerebro habitualmente y permitirnos libertad, conciencia. Conciencia en el sentido de libre albedrío. Eso es. Y la nutrición es un tema enorme. Yo todo lo que promuevo lo he aprendido gracias a mi señora, que ella es la experta, ella es nutricionista ayurveda, de las pocas que hay en Chile. Va a estar también en el MCA ahí con... Sí, esperamos, ojalá que se pueda. Alguien nos tiene que cuidar a la Oli, a nuestra que si lo logramos, ella está dispuesta y la verdad es que podría ser la primera vez que estemos juntos ahí como haciendo algo. Qué buena onda, masivamente, porque hacemos charlas a veces juntos, pero ella no ha podido desarrollar la parte más de experiencia práctica en cocina, por ejemplo, que es maravillosa la mano que tiene. Se nota que la amo mucho, sí. Es cierto. Pero en lo concreto también, ¿cuáles los problemas, por ejemplo, de la alimentación con carne? Vaya, bueno, ahí hay muchos mitos, verdades, ¿no es cierto?
El tema de la carne es complejo en un mundo, en un país que somos productores de carne. Tenemos un festival de la leche y la carne, al cual no creo que me inviten, pero la carne, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se atrevió, imagínense la cantidad de respaldo que debió haber tenido eso, a decir públicamente que el consumo de carne industrializada de vaca promueve el cáncer colorectal. Así de impactante. Duró un día la noticia en Chile. Wow. Un día. Después nunca más. Desapareció. La industria, claro. Terrible. Y de esas cosas no nos enteramos. No lo escuché por ahí, pero parece que era mentira porque no le dieron más vuelta. No salió después en el farándula. ¿Y por qué produce cáncer? ¿Cuál es el efecto en el cuerpo? No tengo en detalle, pero en términos simples es bastante lógico creer que un trozo de carne de un animal que fue básicamente torturado, sacado de su ambiente, sí, que incorporó mucho miedo a su vida y por cierto a sus tejidos, esa carne ingresa al organismo, por muy bien intencionada que haya sido, permanece al menos 72 horas en ese cuerpo, que gasta más energía de la que obtiene desde la carne. Permanece particularmente en el intestino delgado y grueso, a una temperatura altísima. Es como imaginarse guardar un trozo de carne no solo a temperatura ambiente y en un ambiente plástico, así como un tupper, esas cosas, sino con calor, 3 días. Eso hace que el trozo de carne salga caminando casi. Eso ocurre en nuestro intestino, inflama el colon, una inflamación crónica mantenida de alguien que come asado así todos los días, cada partido de Chile asado, puede promover esa inflamación a largo plazo y por otros estímulos también, cáncer por supuesto. Es lógico, esas células ya no van a resistir y se botan a huelga. Cáncer. Y todo el proceso es mucho más lento también, ¿no? Todo el proceso es lento, se vuelve un tapón. Un tapón, claro. Y así la carne y muchos otros productos que creemos que culturalmente en Chile, en ese Chile que estaba en déficit, ¿no es cierto? No, que el hombre siempre, aquí en mi casa va a haber carne, y va a haber leche, y va a haber... Claro, la buena alimentación. La buena alimentación, lo mejor para mi hijo, chuta, le hemos embarrado harto. Y bueno, es interminable el tema de la nutrición. Sí, yo Y yo no tengo todas las verdades, no tengo tanta información tampoco. No, por supuesto, pero claramente la cantidad de animales que se matan al año, yo he leído unas informaciones, hablan de miles de 17.000 millones al año, una cosa así. Sí, no solo el maltrato hacia el animal es horrible, sino que, por cierto, para que esa vaca coma, se arrasan bosques, podríamos decir que el gesto más ecológico que podríamos hacer es dejar las carnes, de consumir carnes, porque se deja de potenciar una industria que arrasa con los pulmones verdes del mundo. Bueno, y adicionalmente, a la forma de industrializar todo este tipo de alimentación se queda sin nada, ¿no? O sea, yo siento que hay un doble vicio ahí. No solo la ambición que promueve el vamos produciendo, ¿no es cierto? Las lucas, la ambición de poder, lo que sea. Esa industrialización, esa cantidad de manipulación que se produce del alimento original, ¿no es cierto? Porque si la vaquita está feliz y contenta en el patio de su casa y tenía nombre y fue, no sé, todavía no entiendo cómo puede llegar a ser buena la carne, pero no es tan mala como la otra, la industrializada. Claro. Se nota más en la leche, por ejemplo. Quien ha consumido leche de la teta de la vaca, de una vaquita con nombre, bien cuidada, no tiene nada que ver con esa que sacamos de la góndola de los lácteos, ¿no? Ese exceso de industrialización, de manipulación, va con toda esa ambición también del lucro, por cierto, y promueve algo que es terrible, que es el síndrome de supermercado que le digo yo, así como la comodidad, volver a generarnos pacientes, hacer que todos seamos pacientes. Entonces yo voy al supermercado y ahí encuentro todas mis comidas. Si algo está fuera del supermercado ya no me digno a ir. Queremos inmediatez, queremos todo rápido, todo asequible ahí en un envase que dure harto, ¿no es cierto?
la carne, la leche, para durar harto deben ser intervenidos, pasteurizados, manipulados y todo. Ese síndrome de inmediatez o de supermercado nos hace daño, nos ha hecho cómodos, nos ha hecho pasivos y por ende dormidos durante milenios. Consumidores obedientes. Sumamente obedientes, porque nos dijeron que era buena. ¿Y cuál es tu visión respecto a los alimentos transgénicos? Mi visión es que va parte de lo mismo, absolutamente. La transgenia o la manipulación, para hablar más en general, de alimentos y lograr un tomate que esté todo el año, ¿no es cierto? Y que se nos olvide que el tomate tiene estacionalidad y otros productos mucho más, ¿no es cierto? Promueven esto mismo, un olvido de cómo era, en el ejemplo del tomate, el tomate de verdad, ese machucado de un tamaño más chiquitito, pero con una cantidad de jugo que uno se la come como fruta, que puede hacer una sopa de tomate de un tomate, versus este tomate con una cáscara preciosa y gruesa que dura todo el año. Los productos transgénicos sí han manipulado en pro de la industria y en contra de los consumidores. Han promovido, me atrevo a decir, estar más ciegos, estar más dormidos, anticonciencia, inconsciencia. Inconsciencia. Seres hipnotizados estamos por el sistema. Sí, suena así, tan suena duro, tan duro, pero vaya que hemos estado dormidos. Cosa a observar, ¿no? El detalle es que si lo miramos en positivo, estamos despertando. Y estos ejemplos del festival, no sé, de muchas cosas que están ocurriendo aquí, no hay que ir al Tíbet a buscar esto, no hay que ir a Alemania, hay que estar en Chilito para darnos cuenta y empezar a despertar que los que hace años hubiéramos sido tildados de locos, estamos siendo más y nos estamos atreviendo a mirar, a despertar, a abrir los ojos realmente. Y en ese sentido, ¿cómo te llegan esas reacciones a veces violentas de las personas respecto a estos temas? Tienen que ocurrir. No puedo decir que no me duelan ni me lleguen, por cierto que llegan y pueden doler, pero en medida que el propósito trascendental esté claro, uno mantiene la línea y agarra fuerza de alguna manera para seguir adelante. Como dice mi maestra, uno da un pasito a la derecha y otro lo va a dar a la izquierda. Hay una reacción del sistema que cree que así está mejor la cosa, pero se está generando, y es aquí en Chile, una masa crítica que va a generar el cambio para que esa normalidad, esa norma, ¿no es cierto?, cambie, esa curva. Y los que estamos despreciados vayamos a hacer lo normal. Sí, yo estoy convencido de eso. Yo siento que la nueva conciencia es real, es aquí, es ahora. No hay que esperar milenios más. Toda esta nueva era, desde la visión cósmica, ¿no es cierto?, promueve eso. Estos son los años para quedar saldados primero, en todo aspecto. Lo vemos en política, en instituciones, en cada uno de nosotros tenemos que quedar saldaditos en respecto de frenar o pagar, decir así, cualquier deuda que tengamos. Quedando saldados estamos dispuestos a hacer ese salto cuántico, irreversible por cierto, como un electrón que pasa a otro orbital, ya no hay vuelta para atrás. Y ese es el gran salto cuántico que nos promueve esta nueva era. Para eso vamos. Ya estamos, la invitación del universo es hacia todos, pero no todos van a subir. Claro. Es libre albedrío, pero la invitación, como dice mi maestra, o los Richis Kun Lee, el universo capacita al autoescogido. Cada uno se tiene que escoger. Y es muy lindo verlo hacer. Y el que no se quiere escoger está en su decisión también. Está en su decisión y está en su verdad. Y se respeta. Con amor, por supuesto. Entonces esos dichos violentos, con amor se devuelven. Por supuesto. Entonces un llamado también a todas las amigas, amigos que nos están escuchando y viendo que no tengan temor de ir al cambio, de saltar al vacío, ¿no? Es que dijimos lo más, los daños que produce el miedo desde la vibración, ¿no es cierto?
Desde esa vaquita que sintió miedo, nosotros con miedo nos resistimos al cambio. Nos produce miedo lo nuevo que vendrá después, así como el miedo por antonomasia que produce la muerte. ¿Qué viene después? Me va a doler, no sé qué viene, la incertidumbre produce ansiedad. Y entonces el vencerse a sí mismo, vencer los propios miedos, genera el gran cambio. ¿Cómo impacta eso en los niños más pequeños? La vibración de los padres, los más adultos, claro, respecto a los resentimientos, a los miedos, al odio, a las malas ondas. Basta con que esto lo esté escuchando un hijo de padres separados durante su infancia. Afecta muchísimo, muchísimo. Antes de los 7 años, desde la visión antroposófica, ¿no es cierto?, en primer septemio, y desde la visión china también, no solo somos esponjitas de las emociones de nuestros referentes, sino que también somos angelitos que vienen con un mensaje claro hacia los padres, que vale la pena escuchar y estar atentos como padres ahora. Pero que se ven afectados estos niños, estas almas, genuinas almas, que vienen mucho más cercanos a ese plano previo. Ya con recuerdos fresquitos. Con recuerdos fresquitos y tienen bien claro su propósito. Sus misiones. Luego viene vamos olvidando. Además de traer una misión hacia los padres, van adquiriendo todo lo que ocurre a su alrededor. Van reflejándolo. En el fondo se convierten en aliados. Nosotros como padres, ahora somos el rol de padres, debemos estar atentos a cómo reaccionan nuestros hijos para revisar la responsabilidad de nuestro mundo interior. Eso es crucial. Si no lo hacemos, llegamos a creer que los hijos son propiedad de uno, porque nació de mí. Claro. Y no, pues si son prestados, como se dice en el campo, nos eligieron. Así es. Los hijos nos eligieron. Desde muchas culturas es así. Y nos eligieron porque sabían que podían ayudarnos a esta resistencia que se produce en el inicio y después, libre albedrío, pero tienen la capacidad de venirnos a mostrar como grandes aliados, grandes maestros, así como el dolor, recordar el camino. Entonces también un llamado a los padres que tienen que transformar su visión de lo que tiene que ser la educación hacia los hijos, no puede ser algo tan vertical, ¿no? Claro, me pasa a mí, por ejemplo, que nuestra hija ya queremos y soñamos con que entre a un jardín y colegio Waldorf, por ejemplo, con mucha libertad y con real aprecio hacia la decisión del propio niño. Pero vamos a estar atentos a cómo vaya mostrándonos ella las señales, porque si solita a los no sé cuántos años empieza a leer una enciclopedia y se muestra muy intelectual, muy material, quizás no sea el mejor la mejor del camino o lineamiento de educación. Hay que estar atento no solo a los proyectos de uno como padre. Sí, eso es proyección, ¿no es cierto? Hay que estar atento a las señales que nos da ese angelito. Desidentificarse ahí. Exactamente, desidentificarse. Y al mismo tiempo, si esto tiene que ver con el concepto del Kunli, por ejemplo, de la ciencia Kunli, de cuál es la real inteligencia. La inteligencia desde la visión Kunli es la capacidad de ver diferencias, el discernimiento. No tiene nada que ver con el coeficiente intelectual ni con la velocidad mental. Es la capacidad de ver diferencias. Y eso implícitamente va con ver similitudes. Yo me puedo ver, reflejar en mi hijo o mi hija. Pero no quiere decir que ella vaya a ser la predicción mía, que yo le vaya a inculcar el fútbol porque a mí me gusta el fútbol. Claro. Eso es muy vago, es muy egoísta, de hecho. Por supuesto. Entonces, estar atento vale la pena, encontrar diferencias. Bueno, los grandes sabios hoy día hablan que uno tiene que vivir en la unidad, pero en la diversidad. Por supuesto. Somos unicidad, todo, pero somos individualidades también. Exactamente, claro. Y eso es gracias a la conciencia, al Pepe Grillo que nos enseña que tenemos libre albedrío. Ricardo, para ir terminando, cuéntanos un poco tu segunda charla en MCA Festival, que en realidad es un tema importante y que acá en el occidente se oculta mucho, no se habla, que es el tema de la muerte, que quizás no debería llamarse muerte, ¿no? Debería llamarse continuación de la vida.
¿Qué significa para ti la muerte y el acompañamiento, lo que es acompañamiento holístico en el buen morir? El buen morir, el concepto de buen morir, es precioso. Me atrevo a hablar de ello porque he indagado harto y porque me gusta el tema y porque siento que es lo más propio de la vida que hay. Este tema tabú, occidentalmente Claro. hablándolo, ¿no es cierto? Así como la sexualidad en un adolescente o en un niño. El tema tabú de la muerte nos asusta cuando es la única certeza que nos pueden dar desde que nacemos. Esa guagüita, por muy fuerte que suene, lo único que le podemos asegurar no es que va a estudiar, ni que va a ser feliz, ni que va a ser padre o madre, es que va a morir. Y bajo esa certeza lo metemos debajo de la alfombra como lo que nunca hay que tocar. Error. Algo que promueve el olvido posterior. La muerte, como dice Jiddu Krishnamurti, por ejemplo, no es lo contrario a la vida, no es la negación de la vida, es la continuación de esta, donde algo deja de ser para seguir siendo, y no un último e irreversible cambio. La muerte, de hecho, es practicable. Cuando decíamos y hablábamos del escepticismo, la resistencia al cambio, si concebimos que somos aquello que creemos, nuestras creencias, es lo que nos da el marco donde creemos ser. Si tenemos la capacidad de saber que no sabemos y pescar nuestro vaso de conocimientos o de creencias y lo vaciamos, estamos practicando morir. Una muerte en vida. Y si eso lo hiciéramos varias veces, permitiríamos reconocernos como ignorantes y seguir creciendo, seguir aprendiendo como tal, pero no aprendiendo de aprender, sino que aprendiendo desde el amor, aprendiendo para entregar, ¿sí? Sí. Morir varias veces en vida es lo que hizo Siddhartha, Jesús, Maestro, muchos avatares que han llegado a la historia. Ese camino hacia la iluminación, por decirlo de alguna manera, es factible atreviéndonos, venciéndonos a nosotros mismos a ese gran temor a la muerte. Dejar de resistir, entregarnos y morir. Cada día nos da la oportunidad de practicar la muerte. Al irnos a acostar, al dormir, si hiciéramos la práctica de vaciar nuestro vaso y al día siguiente aceptar ese presente, ese regalo que nos da la vida internamente y aceptar que ese es el presente y este es el hoy y puedo ser una nueva persona, renazco y crezco y me dispongo a la vida como ignorante, saber que no sé, porque lo peor que nos puede pasar es no saber que no sabemos. El paso siguiente es saber que no sabemos y la equivocación máxima es podría ser saber que sabemos, ahí la embarramos. Claro, ahí la embarramos, Ese total. es el ego. Entonces, hay que partir de la base de que nadie tiene la verdad absoluta. Esto yo lo que me refiero es, honestamente, el linaje que partí comentando, el linaje Kunli, el arte de vivir. Yo me siento respaldado por miles de maestros con mucha energía, entonces me apasiono por lo que hablo porque a mí me hizo sentido, me hizo también morir de alguna manera, dejar de ser alguien para seguir siendo una, espero, mejor versión, pero llegamos a lo mismo desde muchas culturas, desde muchas disciplinas. Eso mismo te iba a decir, claro. Es precioso. Claro, los chamanes, Carlos Castaneda con Don Juan, hablaba siempre, Don Juan le decía que había que estar siempre preparado para irse. Por lo tanto, un guerrero está siempre listo. Por supuesto. Entonces no hay que tener como historia hacen los personal. samuráis, por ejemplo. Claro. Sí. Y así tantos, miles de ejemplos factibles de encontrar. Si lo plantean de alguna manera desde Nietzsche, con llegar a ser el que se es, del profesor Maturana, por ejemplo. Sí. Chilenos que reconocemos poco, que son brillantes, Francisco Varela, todos. Bueno, para eso también un poco tú lo demuestras en la práctica, tener confianza y tratar de ser coherente, ¿no? Confianza en la vida y coherente con nuestra propia vida, en lo que decimos, en lo que hablamos, en lo que sentimos.
Mi maestra dice que el único diploma o el único cartón por lo cual nos van a medir es el nivel de consecuencia que mostremos. El resto no importa. Ahí se muestra en la práctica, ¿no? Se demuestra en la práctica, tal cual. Entonces, si uno tiene un propósito claro, hay que seguir en ese norte y no comprarse el cuento del doctor de la tele, ni mucho menos. Bueno, a todas las amigas, amigos, hablando del doctor de la tele, lo estamos convenciendo para que tenga su propio programa acá. Así que si nos quieren mandar preguntas para un próximo programa, en mca@exhibits.cl, todas las consultas que quieran, después te las vamos a hacer. Ah, qué rico. Va a ser su propio programa, mca@exhibit.cl, va a aparecer ahí abajito también. Y últimas palabras que quieras decirle a nuestras amigas, amigos, tantos que tenemos. Vaya, ¿qué puedo decir? Primero, gracias a ustedes por considerarme, de verdad. Yo tuve la oportunidad de conocer la primera versión del MCA. Sí. Vine con un pollito a hablar de bioenergética, con Lynn. Sí, sí. Y me encantó, fue una experiencia hermosa. ¿Qué les puedo decir? Que, nos atrevamos. Como dicen en el campo, gánese aquí. Ganémonos a nosotros mismos. Si promovemos eso, vencernos a nosotros mismos, es la gran magia. Y para eso hay que tener coraje. El coraje va de la mano de mayor disciplina, mayor voluntad. Y eso nos lleva a ver más allá. Ver o dejar de no ver. Dejar de que el cerebro nos censure tantas cosas. Y nada, pues eso es promover conciencia. Juntémonos todos, la unión hace la fuerza y podemos lograrlo, de verdad. En cada uno hay que lograrlo y así crece exponencialmente. Perfecto, te pasaste. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo creo que sin duda todas las amigas, amigos, ha sido un tremendo aporte. Muchas gracias. Entregarle humanidad, espiritualidad, vida. Gracias a ustedes, de corazón, gracias. Muchas gracias a todas las amigas y amigos de Conversando en Positivo. Nos pueden seguir viendo en todas nuestras redes, en Facebook, Twitter, y nos pueden escribir en mca@exhibits.cl. Así que muchísimas gracias por escucharnos y hasta una nueva oportunidad.